I see you locked down inside of your head. You've gotten tangled up in your own wind. Your ride is rough, your flight is grounded. But love never leaves her how it found it, found it. You found it sometime. That's where I'll be there when the end comes home. I don't say I need you. Cause where would I be there when the end comes? Looks like you're living out on an island. Did you leave a number where I would find it? You get along, your head is crowded. If you don't say no, I'll never go far away, holding me too tight. A part of me is never gonna let go of you in your memory of mine. Picture his face up in the space, waiting for your love and your warm embrace. Happiness comes in like the sun, but it never seems to stay here too long. Taking me away again. I don't want to know what's taking me away again. I don't want to know, I don't want to know. I don't really care. I don't want to know. The colors can fill my head. I don't really care. I don't really care. Don't need the road I did. I never thought I'd cross it. I found these keys in my pocket. Told me not to. Ser humano, emocional y colectivo. Acción. Vivimos en una sociedad decepcionada que desconfía de las estructuras, de las empresas y de las personas a nuestro alrededor. La contaminación excesiva, el consumo desenfrenado, la poca amabilidad de las ciudades detonan una bomba de tiempo de malos sentimientos, que explotan redes sociales gracias a la facilidad para esconderse detrás de un teléfono y manifestar una opinión polémica. Una cultura de odio que se esparce, en donde miles de personas a diario discuten sobre sus diferentes posturas y tratan incesantemente de convencer a los demás de que piensen como ellos. Reacción. Como respuesta a esta sensación de egoísmo e intolerancia, despertará un movimiento de humildad intelectual, que dejará a un lado el ego y tendrá curiosidad por las diferencias, celebrando lo que nos hace humanos, nuestra diversidad cultural, corporal, sexual, política y religiosa. Reconoceremos que nuestras creencias pueden no ser ciertas, aprenderemos a escuchar mejor y a salir de nuestra burbuja. Integraremos estos nuevos aprendizajes en productos y servicios inclusivos,
comprometidos con la justicia social e impulsores del cambio, y asimismo se juzgarán a las empresas que no sean transparentes con sus consumidores. Reactivaremos la fe en nosotros mismos como humanidad, a través de una nueva empatía fuerte y multicultural. Los 4 elementos clave de esta tendencia son: concepto central, empatía. Color. Una paleta de tonalidades saturadas al 100%, con poca contaminación. Colores primarios como el rojo, amarillo y azul se mezclarán con bases grises, blanco y algunos toques de verde y naranja. Textiles. Textiles urbanos y prácticos como el denim, los driles, pana y sargas. La lana ovejera y los tejidos gruesos aportarán la cuota cultural y cálida a esta tendencia. Capas de recubrimiento impermeable, materiales vulcanizados y con translucidez opaca. Grafías. Estampados con mensajes activistas, de empoderamiento y vulnerabilidad humana. Bloques de color y señalética urbana. Una versión étnico-pop mezclará elementos culturales con gráfica vectorial simple y moderna, mientras que la simulación de tejidos buscará este mismo balance en estampación digital. Moda. Siluetas amables e inclusivas para los diferentes tipos de cuerpo. Ganan participación los diseños talla única, con capacidad de ajuste y personalización, así como también los looks unisex que priorizan la comodidad. Estampación lúdica y libre con manchas pictóricas, bloques de color y mensajes amables. Tejido multicolor en fibras mixtas y apliques divertidos como cremalleras o botonaduras coloridas. Compra ropa de segunda en vintage stores. Deportivo. Un halo retro se apodera a la categoría deportiva, trayendo referentes de las siluetas de los 80s y su uso de las franjas de color. Chaquetas abullonadas de gran dimensión en colores brillantes y tipografía maxi. Siluetas con ajuste elástico adaptable, velcro y zippers utilitarios. Combinación de capas de diferentes materiales como rompevientos y polares para mejor desempeño en outerwear. Uniformes. Uniformes operativos y de seguridad que mezclan en paneles y franjas distintos colores y texturas. Elásticos con mensajes en tipografía maxi. Overoles holgados con cintas reflectivas. Bolsillos de parche con cierres en velcro. Cremallera o broche en contraste. Vivos y embones en colores primarios que actualizan siluetas clásicas en segmentos administrativos y escolares. Decoración. Utilitarismo lúdico, en el que espacios con materiales industriales, como el concreto y el metal, se actualizan a través del uso de color impactante y puro. Muebles de look industrial y geométrico, hechos en tubo, metal, madera y plástico, se combinan con materiales cálidos como paños con apariencia artesanal. OM. Emocional e individual. Acción. La sensación de presión abrumadora se ha vuelto una constante en la vida de millones de personas alrededor del mundo. La tendencia a querer ser superhombres y cumplir las expectativas de una sociedad cada vez más competitiva y acelerada ha derivado en una ola de crisis de ansiedad y un tremendo deterioro de la salud física y mental, estableciendo al estrés como una enfermedad global. El bombardeo constante de información y la ausencia de silencio han generado un sentimiento de constante compresión y ansiedad, en donde el tiempo es un lujo y las pausas son cada vez más escasas. Reacción. Como respuesta a esta sensación de vida comprimida, se fortalecerá la cultura de la cancelación. Las personas preferirán pasar tiempo consigo mismos en actividades tranquilas, que inviten a la pausa y a la meditación, dejando de lado aquellas que les restan energía y no aportan a su bienestar físico y mental, prefiriendo espacios, objetos y experiencias que vibren en la misma frecuencia de paz y contemplación que ellos. Los 4 elementos clave de esta tendencia son: concepto central, pausa contemplativa. Color. Una paleta de color con un enfoque suave y natural, rica en tonos cálidos y pasteles luminosos como el lila, rosa, amarillo vainilla, lima suave y coral.
Acentos de metal cepillado como el oro rosa, cobre y el dorado refinan bases neutras como el hueso, gris y chocolate. Textiles. Textiles ricos en texturas como pelo falso, terciopelos texturizados y tactos de durazno. Tejidos que permiten la creación de estructuras con volúmenes impactantes pero ligeros. Plisados, holanes y volantes creando esculturas ligeras y suaves, jugando con los conceptos de solidez y fluidez. Jaspeados y melange suave. Grafías. Este consumidor valorará el trabajo a mano y la atención al detalle. Es por esto que técnicas como el marmolado de papel, la acuarela, la cerámica de torno, los terrazos arquitectónicos, geometrías suaves y maxinaturaleza minimalista captarán su atención. Moda. Siluetas ligeras y limpias, con cortes perfectamente confeccionados y amarres de inspiración oriental. Prioridad para la comodidad refinada y los detalles sutiles como apliques metálicos y plisados delicados. Bordados y estampados de naturaleza dibujada con trazos suaves. Estampación enfocada en teñidos manuales y texturas lavadas por el sol. Marmolados, geométricos y naturaleza minimalista. Deportivo. Siluetas con ajuste de segunda piel que se construyen entre paneles mate y transparencias suaves. Terciopelos deportivos y textiles con tactos suaves y relajantes aparecen en tops y buzos unicolor. Amarres cómodos y plisados delicados se combinan en prendas técnicas mezclando suavidad y estructura. Uniformes. Túnicas amarradas con nudos protagónicos, camisas y blusas con botonadura escondida para un look ultra limpio y refinado. Pantalones y faldas con prensas que generan volúmenes suaves, pliegues estructurados y plisados superpuestos. Decoración. Espacios prolijos, diseñados para la contemplación y relajación. Muebles de estructura suave y aristas redondas. Tapicería en terciopelos y cojinería en tejidos táctiles suaves como pelo falso o flock. Mezcla de materiales como acrílico y metal con materiales de sensación cálida. Cortinería pesada que fluye como un líquido denso creando volúmenes suaves. Múltiplo, racional e individual. Acción. La desconfianza hacia la tecnología y las corporaciones y el uso que han venido dando a nuestra Big Data se ha ido apoderando de los usuarios alrededor del mundo, revelando una sensación de vigilancia y paranoia generalizada que es cada vez más difícil de pasar por alto. La presencia creciente de patrocinios falsos e influencers cuya identidad está sujeta a las marcas. Conocemos, conectamos y transformamos. Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda.
Continuando con nuestra programación académica, recibimos a Alejandro Escobar Correa, fundador y gerente de Sectorial, con la conferencia Actualidad y Perspectiva Sectorial, Colombia y el Mundo. Marcarán la dinámica sectorial con énfasis en el potencial de crecimiento que tiene la economía colombiana y el sistema moda. Alejandro, bienvenido al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo gracias a ustedes por la participación en este espacio de conocimiento. La idea es que para que efectivamente logremos conocimiento, podamos generar una comunicación de ambos lados. Yo les traigo lo que desde Sectorial hemos visto y definido como la actualidad y perspectiva sectorial. Y la idea es que ustedes nos puedan compartir o podamos hablar sobre qué están viendo ustedes directamente en actualidad y perspectiva sectorial. El objetivo al final es que podamos llevarnos tres cosas: identificar cuáles son los retos que vamos a enfrentar de cara a este 2020, identificar también si nuestro país va a tener o no tener el potencial de crecer a una tasa superior al 3%, y finalmente hacerle un zoom a nuestro sector, al sistema moda, para poder encontrar cuáles van a ser las particularidades de esta actividad y ver también sus retos. Entonces, el primer elemento que debemos analizar es qué va a pasar en el 2020, a qué nos vamos a estar enfrentando. Y la mejor forma de analizar el 2020 pues, es simplemente pensar qué nos ocurrió en el 2019. Entonces, yo los invito a que accedan al Menti con el código que aparece en las pantallas y empecemos a revisar o a hacernos esta pregunta de ¿cuál fue el elemento que ustedes consideran que tuvo mayor incidencia en el 2019 y que afectó a nuestro país? ¿Cuál fue esa variable externa que tuvo ese mayor nivel de incidencia? ¿Fue Venezuela? ¿Fue la crisis de gobernabilidad que vimos en los diferentes países, tanto latinoamericanos como del mundo? ¿Fue el tema de una mayor conciencia ambiental? ¿Fue por el contrario guerra comercial Estados Unidos y China, que lo vimos durante 2 años? ¿O fue este elemento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? La mejor manera para responder a esta pregunta es simplemente hacer memoria y trazar una línea de tiempo. Si nosotros analizamos los 4 primeros meses de nuestro año pasado, nosotros empezamos con el anuncio del presidente Iván Duque de la creación de Prosur, que era un organismo que tenía como objetivo eliminar el poder de UNASUR y poder buscar llevar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y convocar a unas elecciones libres. Venezuela empezó a tomar ahí mucho auge en nuestras agendas y hacia febrero vimos el evento del concierto Aid Life, que congregó a 250.000 personas y tenía como objetivo llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, ayuda que al final no se pudo presentar. Si seguimos avanzando, nos vamos hacia marzo y empezamos a encontrar un fenómeno muy marcado el año pasado, que fue todo el movimiento que se dio en streaming. Y uno de los grandes movimientos ahí fue la adquisición que hizo Disney de Time Warner. Es una adquisición del orden de los $54.000 millones para poner cada vez más competitivo este mercado. Y cuando miramos hacia abril, empezamos a ver un movimiento relevante en nuestro sistema moda, que fue la salida a bolsa de Pinterest, una salida a bolsa que tuvo una valorización del orden del 30%, como algunos de los elementos que empezaron a marcar esa tendencia del año. ¿Qué ocurre? Si miramos las preguntas anteriores, entonces uno mira estos 4 primeros meses y encuentra que el punto más marcado termina siendo Venezuela. Algunos analistas han dicho, hombre, nosotros en Colombia, ¿por qué nos ocupamos tanto de Venezuela en vez de estar preocupándonos por nuestros propios problemas? Entonces, si podemos ir un momento al link, vamos a encontrar que es que Venezuela termina siendo uno de los temas muy marcados para nuestro país, y es que estas eran las exportaciones que nosotros realizábamos a Venezuela. Hacia el 2008 exportábamos más de $6.000 millones, era nuestro principal destino de exportación y concentraba casi que el 20% de nuestras ventas externas. Hoy, con una balanza comercial que es deficitaria del orden de los $9.000 millones, bastante que nos hacen falta esas exportaciones. Entonces, de ahí, desde el punto de vista económico, la gran relevancia que tiene Venezuela. Si regresamos a la línea de tiempo y volvemos a hacer ese análisis, entonces hasta ahí vamos viendo que el tema de Venezuela es bien relevante en lo que nos ocurrió en el 2019. Pero empieza a pasar en abril un elemento que fue lo que vimos como la minga indígena. Esta minga indígena nos empieza a marcar también una tendencia que vimos en el transcurso del año, que empieza a marcarse un fenómeno de protesta social. Vámonos a los próximos cuatro meses
¿Y qué empezamos a ver? Un movimiento empresarial relevante que se dio en mayo, que fue la salida de Germán Efromovich de la presidencia de Avianca, al haber incumplido Avianca con las condiciones de un préstamo con United Airlines, y ahí un hecho bien marcado a nivel de movimiento empresarial. En el tema político se dio la renuncia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, por los temas que ocurrieron con la JEP al no poderse extraditar a Jesús Santrich, pero también algunos analistas diciendo que su renuncia iba a estar más explicada por lo que tenía que asumir en su responsabilidad frente al caso Odebrecht. Junio fue un mes que nos marcó con una noticia negativa para la industria y para nuestro país en general, es que la Philip Morris anunció que cerraba sus plantas en Colombia, o sea, cerraba Coltabaco para dedicarse directamente a la importación. Y un movimiento internacional bien relevante es lo que ocurrió con la salida de Facebook al anunciar su criptomoneda. Entonces también una tendencia marcada en el frente tecnológico. Nos vamos hacia julio y es un mes que nos empieza a marcar cada vez más esta tendencia que pensaba desde abril del tema de la protesta social, y esto más a nivel internacional. Y es que en julio se dio la renuncia de Ricardo Rosselló, que era el gobernador de Puerto Rico, ante la protesta social. Un tema adicional fue el anuncio o la entrada como primer ministro británico de Boris Johnson, quien era el alcalde de Londres, tras la renuncia tiempo atrás de Theresa May al no poder liderar el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nos vamos hacia agosto y nos encontramos con la noticia de las disidencias de las FARC anunciando que retornarían al tema de las armas, y ahí un efecto negativo en lo que empezaba a presentarse en confianza inversionista. Si miramos hasta agosto, empezamos a ver que Venezuela empieza a perder un poco de presencia y se empieza a marcar un poco más el tema de la protesta social y algo de los movimientos internacionales. ¿Qué nos termina ocurriendo hacia finales de los últimos 4 meses del año? Es que vemos en septiembre los ataques que se presentan desde Irán a la petrolera saudí Aramco. Aramco es el principal productor de petróleo del mundo, representa el 5% del petróleo que se produce en todo el globo. Ese como un evento que empezó a generar más estas tensiones que se dan entre Estados Unidos e Irán, pero lo que más marcó en septiembre fue el discurso de Greta Thunberg ante Naciones Unidas, empezando a generar el despertar de la conciencia ambiental. Si nos vamos para octubre, termina siendo el mes más marcado de lo que hemos denominado la crisis de gobernabilidad. Vimos el efecto en Chile, en Ecuador y en México, que generaron ese gran impacto. Solamente como referencia, en Chile, el PIB de Chile en octubre decreció a una tasa del 5%. Eso no se presentaba desde 2010 en Chile, cuando se presentó el terremoto. El terremoto en Chile generó un decrecimiento de su PIB a una tasa del 4%. Y de ahí los efectos que generan los temas de protesta social y de crisis de gobernabilidad frente a la economía. Nuestro turno fue en noviembre, el paro que se presentó el 21 de noviembre, que si bien no generó los impactos que se han presentado en otras naciones, las estimaciones de FENALCO en el impacto en la economía global de nuestro país es del orden de los 150.000 millones de pesos. Y rematamos diciembre con este tema también de crisis de gobernabilidad, que no solamente pasa en nuestra región. Aquí vemos las protestas que se presentan en Francia. Francia tiene 21 sistemas pensionales y el objetivo del presidente Macron es transformarlo en un único sistema pensional a través de puntos. Eso generó todo el impacto también directamente en esta nación, y hablamos de una crisis de gobernabilidad que se genera en todo el globo. Y con lo que rematamos el año fue la valiente Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sacando adelante el proceso de impeachment contra el presidente Trump, proceso que vamos a analizar en lo que empezamos de este 2020. Cuando hacemos esta línea de tiempo y si miramos el comportamiento, Venezuela no terminó siendo el de gran incidencia en el comportamiento de nuestro año anterior. Nosotros identificamos que el principal relevante fue el tema de la crisis de gobernabilidad, y eso es lo que vamos a estar enfrentados hacia este 2020. Pensemos entonces en el 2020. Este huevito que vemos acá, ¿hacia qué va a estar enfrentado o cuáles van a ser sus principales retos? Un tema bien marcado va a ser lo que veíamos en la diapositiva anterior, y es lo que estamos hablando de medio ambiente. Una consultora que se llama A.T. Kearney todos los años hace un análisis de cuáles van a ser los principales retos que va a tener todo el mundo. Y en los 9 retos que hablan,
5 se concentran en el tema del medio ambiente. Los 4 restantes hablan más de temas hacia las tecnologías 5G, poder generar un mayor desarrollo de Internet para poder materializar la inteligencia artificial y la comunicación entre cosas, todo el tema de Machine to Machine, IoT. Ese es uno de los retos que tiene este año 2020. Habla también de elementos asociados hacia una nueva guerra comercial. Entonces venimos de la guerra comercial de Estados Unidos y China y se habla de una nueva guerra comercial. Y esa nueva guerra comercial es la que posiblemente se presentaría entre Corea del Sur y Japón. Resulta que Japón es el principal proveedor de Corea del Sur y es el principal proveedor de materias primas con las cuales se fabrican los microchips. Corea del Sur representa el 60% del mercado de microchips en el mundo. Si se materializa esa guerra comercial, casi que todo el mercado mundial de tabletas, smartphones y ordenadores estarían en riesgo. Ese es uno de los riesgos importantes que vamos a ver, es si se materializa esa guerra comercial. Pero en los otros riesgos que nos habla A.T. Kearney se concentra en todo el tema del medio ambiente. Y uno de los elementos bien relevantes, y si podemos ir a ese link, es lo que se está viendo como estrés por el agua. Este es nuestro globo y aquí están clasificados las diferentes naciones en colores por estrés hídrico. El color rojo representa naciones que tienen un estrés hídrico superior al 80%. Si hablamos de un color naranja, estamos hablando de un estrés hídrico alto entre el 40 y el 80% y en medio está el 20 y el 40%. ¿Qué ocurre? Se estima que más o menos el 38% de nuestra población en el mundo está viviendo con condiciones de estrés hídrica alta. Entre 2000 y 2009 se registraron aproximadamente 100 conflictos por temas asociados al agua. Solo en el 2018 se registraron 268 conflictos. Entonces este tema del medio ambiente, de la crisis, del estrés hídrico empieza a ser uno de los temas más relevantes. Y si podemos volver a la presentación, esto va a estar alentado adicionalmente por todo el tema del fenómeno Thunberg. Estamos viendo a Greta Thunberg actualmente en Davos, llevando esa voz de protesta hacia el medio ambiente cada vez más fuerte y eso se está combinando con otro reto que se está presentando, que es lo que se denomina ansiedad económica. ¿Por qué hablamos de ansiedad económica? Es que los países están teniendo un crecimiento lento y ese crecimiento lento se ve atenuado si hay mayor crisis de gobernabilidad o mayor protesta social. Oxford Economics estima que en todo el mundo va a crecer alrededor del 2,5%, pero tenemos naciones que están creciendo, por ejemplo, un Ecuador decrece al 0,4%, y si decrece al 0,4% en medio de una crisis social, pues las posibilidades de generar mayores tasas de crecimiento van a ser más limitadas, y entre menores tasas de crecimiento, pues la ansiedad va a ser mayor y se puede reactivar cada vez más el tema de protesta social. Ante eso es a lo que vamos a estar enfrentados en este segundo elemento de principal riesgo para el 2020. Un tercer elemento son las elecciones en Estados Unidos. Entonces resulta que las elecciones son en noviembre, pero todo lo que va a hacer el presidente Trump en el transcurso de este año van a buscar tener mayores golpes de popularidad para ganar esas elecciones a final de año. Entonces lo que vimos a comienzos de este año, donde se empezó a hablar de que posiblemente iba a haber una guerra mundial, resulta que si se analiza a profundidad los anuncios que se hicieron desde Estados Unidos frente a Irán, terminan siendo una búsqueda de mayor popularidad del presidente Trump. Hay algunos analistas que se atreven a afirmar que si cuando empiecen a salir las encuestas, el presidente Trump tiene un bajo nivel de popularidad en Florida, es posible que pase algo en Venezuela, buscando hacer un mayor nivel de popularidad y poderse enfrentar a los candidatos que van a ganar la consulta demócrata. ¿Y quiénes tenemos en la consulta demócrata? Tenemos a Elizabeth Warren, que está con el discurso de poder ser la primer mujer presidente de los Estados Unidos. Está Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama, y está Bernie Sanders, que ha sido el candidato tradicional demócrata, con un discurso muy fuerte sobre la posibilidad de que los estudiantes no tengan que pagar por los préstamos que han tenido en el desarrollo educativo. Y es que si bien Estados Unidos sufrió la crisis hipotecaria en el 2008, resulta que el tema de préstamos a estudiantes se asemeja a esa crisis hipotecaria. Entonces ahí ese elemento clave. Y el último elemento que vamos a estar en torno de este año 2020 es si nuestro país va a crecer o no va a crecer a una tasa mayor al 3%.
Y aquí vemos un poco lo que se habla de la ley de crecimiento. Y es que la ley de crecimiento pues, generó diferentes tipos de mecanismos, desde un impuesto de renta a las empresas que va a disminuir, los 3 días sin IVA, la devolución de IVA a algunas clases de la población, y eso efectivamente tiene que tener un impacto en la demanda y en el crecimiento. El riesgo está asociado es que esas gabelas tributarias nos generen una menor capacidad de hacer un recaudo tributario, y de ahí que las calificadoras internacionales hayan puesto la calificación de nuestro país en una perspectiva de observación, con una perspectiva negativa. Si nosotros bajamos nuestro grado de inversión por las calificadoras, tendríamos una fuga en la inversión extranjera. Entonces, de nada valdría lo que estamos haciendo en búsqueda del crecimiento económico con esta ley o con esta reforma aprobada. Una vez visto esto, entonces pensemos en nuestro país y hagamos la pregunta y interactuemos a través del Mentimeter si nuestro país va a tener capacidad en este año 2020 de crecer a una tasa superior al 3%. Nosotros somos o no somos capaces de crecer a ese nivel de expectativa o de tasa. Para poder hacer ese análisis, pues uno de los puntos claves es que hagamos simplemente una comparación. Es que aquí vemos los 15 países que dominan la economía de nuestro mundo. Estos 15 países representan más o menos el 75% del PIB global, del PIB mundial. Colombia está por allá en el puesto 40. Entonces uno dice, pues Colombia no representa mucho en la economía del mundo, pero hay un análisis aquí bien interesante, es que si uno mira esos 15 principales países, la media de esos países da un crecimiento de alrededor del 1,6%. Y nosotros, esta es una estimación desde el Fondo Monetario Internacional, el año pasado estaríamos creciendo al 3,1%. Entonces, una tasa bastante interesante frente a los países que más crecen en el mundo. Simplemente para tener una referencia, estos países representan el 75% de nuestra economía mundial. Si nos concentramos en los dos primeros, que es Estados Unidos y China, representan el 48% de la economía mundial. De ahí los impactos que vimos en la guerra comercial que duró 2 años, porque es que prácticamente esas dos naciones están dominando la mitad de la economía mundial. Sigamos haciendo un análisis comparativo y aquí encontramos las naciones que más crecieron el año pasado. La nación con mayor crecimiento es Bangladesh. Crece a una tasa del orden del 8%. Y resulta que nosotros entramos a esa lista de los países que más crecen en el mundo. Estamos en el puesto 12 haciendo ese tipo de comparación. Entonces, cuando uno empieza a hacer este análisis, resulta que es que nuestra economía no está tan rezagada o tan mal como muchas veces lo estamos viendo o lo empezamos a comentar. Y el último análisis aquí bien interesante es, miremos la región. Resulta que en la región nosotros somos el país que más está creciendo. Estamos creciendo a esa tasa del 3,1%. El país que le sigue es Perú con una tasa del 2,6%. No ha tenido el fenómeno de protestas, pero tienen un problema de crisis de gobernabilidad con toda la rotación presidencial que se ha presentado. Aquí está Venezuela. Venezuela decrece a una tasa del 35%. Este año se espera que decrezca al 10%. Venezuela está teniendo un cambio económico bien interesante. No porque el presidente Maduro haya liderado una nueva política económica, es porque los mismos venezolanos, con el proceso de migración, ¿qué están haciendo? Están llevando dólares a Venezuela a partir de la remesa. Entonces la economía de Venezuela se está dolarizando y se está empezando a reactivar su dinamismo económico. Va a decrecer este año, decrece al 10%. Entonces resulta que frente al vecindario, nosotros somos la economía que mayor tasa de crecimiento está teniendo. Entonces, ¿vamos a crecer más del 3 o no vamos a crecer más del 3? Este análisis lo revisamos en sectorial y nuestra directora, que aquí está con nosotros, Joana Gómez, decía, hombre, si el año pasado tuvimos impacto de guerra comercial, dólar alto, protesta social y logramos crecer a una tasa más del 3%, ¿cómo en el 2020 no vamos a lograr mayores niveles como esos? ¿Qué nos puede responder esta pregunta? Esta gráfica creo que nos ilustra mucho más este tipo de análisis. Aquí están todos los sectores de la economía colombiana. La barra azul es la tasa que presentaron de crecimiento en el 2019. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos responder si somos capaces o no de crecer a una tasa mayor del 3%? Pues tracemos una línea divisoria de ese 3. Aquí vemos el 3%. Entonces resulta que nosotros, si dividimos nuestra economía en 50 sectores,
solo 8 de nuestra economía decrecen. ¿Quiénes están ahí? Carbón, que por los temas de reducción de impacto ambiental, pues los niveles de exportación se están contrayendo. Tenemos un sector como construcción inmobiliaria, un sector que depende altamente de los subsidios estatales. Con la finalización del gobierno anterior, entonces esos subsidios se disminuyen y apenas se están retomando, entonces es un sector que decrece. Pero apenas 8 de nuestros 50 sectores están presentando decrecimiento económico. Y si miramos este lado de la ecuación, tenemos gran cantidad de sectores que crecen a una tasa muy por encima del 3%. ¿Quiénes están ahí? Construcción civil, con todos los programas de infraestructura, 4G cerrándose y ya pensándose en un 5G. Tenemos transporte aeronáutico y turismo. El año pasado entraron 4,6 millones de visitantes extranjeros, veníamos de 4,2. Ocupación hotelera en el 57%, veníamos a tasas del 50%, entonces sectores que están jalonando más ese nivel de dinámica. Un servicios financieros, 15 millones de tarjetas de crédito están en el mercado con tasas de crecimiento en su uso del 19%. Un comercio con gastos de los hogares que crece a tasas del 8%. Todos estos son jalonadores del crecimiento económico. ¿Dónde va a estar el reto? Los sectores que están en la mitad. Y es que en la mitad hay 2 sectores particulares que mueven gran parte de nuestra economía. Uno de ellos es el petróleo, que nosotros teníamos como meta generar una producción de más de 1 millón de barriles. Estamos produciendo 800.000 barriles, entonces esa meta se ve alejada, los precios se han reducido un poco, entonces no nos genera el gran despliegue. Viene todo el tema de la connotación, si vamos a hacer o no vamos a hacer fracking, pero resulta que dependemos de ese sector, entonces ese no nos marca ese crecimiento por encima del 3 y de ahí lo que le impacta a nuestra economía. Y otro sector que estaba aquí en la mitad es agro. Agro es otro de los sectores bien representativos en nuestra economía. Entonces, si ese sector se mantiene creciendo a una tasa del 2% sin los planes gubernamentales que se exigen, pues va a ser una ralentización en nuestra dinámica. Nuestro concepto es que la economía de nuestro país iba a crecer a una tasa mayor al 3% y como mínimo va a crecer al 3,4%. ¿Y por qué mínimo va a crecer al 3,4%? Porque si simplemente le quitamos el efecto que tuvimos el año pasado de cierre vía al llano representa 1,3% de nuestro PIB. Ese fue el impacto del año pasado. Entonces nosotros crecimos un 3,1%, mínimo estamos en capacidad de crecer a un 3,4% en este año 2020. Nuestra expectativa en largo plazo es que nuestro país tiene toda la capacidad de generar un crecimiento del orden del 5%. Una vez analizado esto, entonces hagamos un zoom a nuestro sector, al sistema moda. Entonces, ¿cuánto está pesando el sistema moda en toda nuestra economía? Aquí vemos diferentes escalas. Entonces, la idea es que retomemos también el Mentimeter para mirar cuánto creemos que pesa el sistema moda en nuestra economía. ¿Representa entre el 1 y el 3 o estará por acá entre el 13 y el 15? Miremos cuál puede ser este peso. Para responder esta pregunta, pues simplemente analicemos nuestro PIB. Nuestro PIB es del orden de los 777 billones de pesos si no contamos los impuestos. Si le involucramos los impuestos, nuestro PIB es del orden de los 853 billones. Pero ahora bien, ¿qué es moda? Entonces resulta que moda es textil y confecciones, modas calzado, modas cosméticos, modas joyería, modas bisutería, tiene diferentes segmentos. Para este ejercicio concentrémonos en que sea textil y confecciones y que sea calzado y marroquinería. Pero resulta que en ese componente tenemos tanto industriales y tenemos tanto comercializadores. Entonces resulta que nuestro sector participa tanto en la industria y participa tanto en el comercio. Solo el comercio y la industria en el global, no solo del tema de modas, toda la industria y todo el comercio genera más o menos una participación del 32% de nuestra economía. Son los sectores que más representan de nuestro PIB. Tenemos que hacerle entonces un zoom a esta participación. ¿Qué nos ayuda a hacer un zoom? Pues miremos los datos de gasto de los hogares, lo que es asociado a moda, anualmente representa 25 billones de pesos, eso es lo que nos estamos gastando en moda, y el año pasado creció una tasa del 6,3%. Esos datos se pueden asemejar un poco a lo que mueve el comercio en moda. Es una tasa bien importante porque estamos creciendo a una tasa superior al tema de inflación, o sea que hay una capacidad real de consumo. ¿Qué ocurre? Cuando miramos las cifras de industria, la industria en textil y confecciones apenas está creciendo el 0,8% y en calzado y marroquinería está decreciendo a una tasa del 4,8%.
Entonces, ¿qué empieza a ocurrir aquí? Es que el consumidor colombiano efectivamente sí está comprando moda, pero no nos está haciendo jalonar a la industria. Lo que más nos está jalonando, entonces tiene que ver un poco con lo que son productos importados. Y si vamos al link, para que hagamos un poquito una profundidad sobre este tipo de análisis. Miremos un poco qué pasa en nuestra balanza comercial de los sectores del sistema moda. Si miramos prendas de vestir, nosotros importamos 783 millones de dólares y exportamos 507 millones de dólares. Es decir, que ahí tenemos una diferencia del orden de los 250 millones de dólares de forma desfavorable. Cuando miramos calzado, la diferencia se atenúa un poco más. Estamos hablando de diferencias de 350 millones de dólares en balanza comercial deficitaria. Aquí el segmento que más crece en importaciones es lo que tiene que ver con calzado infantil. Y si miramos marroquinería, pues también hay un déficit en balanza comercial, es del orden de los 100 millones de dólares, pero este es un segmento bien interesante en industria porque está creciendo a unas tasas del 13% en el 2018 y en el año pasado una tasa del 19%. Es un segmento que tiene un menor nivel de competencia y es altamente atractivo a nivel internacional. Es incluso uno de los sectores que está jalonando la industria. Entonces, si nos devolvemos a la presentación anterior, aquí estamos encontrando que los elementos que nos están explicando nuestro consumo en moda terminan jalonándose más por la importación que la industria local. Cuando hacemos un zoom particular estamos encontrando que el sistema moda en el comercio representa alrededor del 12%, en industria representa el 11% y en la economía global estamos encontrando alrededor de un 4%. Cuando miramos esto, entonces debemos hacernos también unas preguntas un poquito más asociadas a, bueno, y entonces, ¿qué le estará pasando a las empresas que participan en este sector? ¿Cómo pueden estar las finanzas de las empresas pertenecientes al sistema moda? ¿Será que están mejor, mucho mejor? ¿Será que se han recuperado levemente? ¿Se mantienen? ¿O será que se han deteriorado o estarán mucho peor según los resultados que estábamos viendo o analizando? De nuevo, si podemos ir al Mentimeter, miremos qué podemos estar considerando. Para hacer este análisis, nosotros recurrimos desde sectorial unos conceptos que se llaman los signos financieros vitales de las empresas. Entonces, cuando mirábamos las cifras anteriores, uno pensaría, entonces, los comercializadores deben estar teniendo una tendencia de mejor desempeño, pero los industriales no tanto. Aquí estamos haciendo un análisis un poco más global. Vamos a mirar una muestra en textil y confecciones de 903 empresas y de calzado y marroquinería de unas 200 empresas. Entonces, para poder analizar estos elementos, ¿cuáles terminan siendo esos signos financieros vitales? Esos signos financieros vitales en las empresas terminan siendo la capacidad que puedan tener para generar utilidades, la capacidad de que esas utilidades se vuelvan dinero, se vuelvan liquidez y los vehículos que están utilizando para generar esas utilidades, o sea, los vehículos de endeudamiento. El primer elemento es mirar entonces la capacidad de generar utilidades. La línea que ustedes ven azul en textil y confecciones es los márgenes brutos que están teniendo las empresas de textil y confecciones, es decir, los ingresos menos los costos, cuánto les está quedando de las ventas al reducir sus costos. Estamos hablando de un margen del 33,7%, pero venían un 32%. Quiere decir que las empresas textileras están haciendo un ejercicio al interior de sus plantas, al interior de sus materias primas y mejorando su estructura de costos. ¿Qué ocurre? Cuando uno mira el EBITDA, que es a esos ingresos le quitamos los costos y le quitamos los gastos de la operación, estamos teniendo un margen del 5,1, que es inferior a lo que estamos viendo en años anteriores. Eso quiere decir que las empresas han presentado reducción en sus ingresos, han podido aliviar sus costos, pero no su estructura de gasto operacional, o sea, su estructura de vendedores, sus estructuras administrativas, y ahí se empieza a generar un limitante. El punto acá como margen neto es el resultado que queda al final del ejercicio. Y ese resultado se ha mejorado levemente, está en el 1,2 y ahora pasa al 1,9. Entonces, como con una menor utilidad, un menor EBITDA, estoy generando más resultados al final del ejercicio, estas compañías están empezando a dejar de utilizar menos nivel de deuda financiera. Entonces, al tener menos carga de deuda financiera, se está mejorando un poco esos resultados al final del ejercicio. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo pueden transformar esas utilidades en liquidez, en caja? Miremos un poco las rotaciones que se llaman rotaciones en capital de trabajo. La barra azul es como le están pagando los clientes a estas compañías del sector textil. Le están pagando en promedio en 80 días.
¿Dónde está el principal reto? La barra que ustedes ven en verde, que es la rotación de los inventarios. Se están demorando 140 días para transformar sus inventarios en una venta. Y eso puede estar respondiendo a los nuevos catálogos o a los nuevos formatos o a los nuevos canales de venta que están exigiendo cada vez más niveles de inventario y más exigencias en su capital de trabajo. ¿Quién termina siendo el que apalanca estas necesidades? El proveedor, que lo vemos en la barra roja. Proveedor, las compañías del sector le están pagando del orden de los 100 días, en el año anterior ahora están pagando del orden de los 114 días y ahí empieza un poco su estructura. Ahora, finalmente, ¿cuál es el vehículo para poder transformar esas utilidades? El vehículo de endeudamiento. Entonces resulta que las compañías están endeudadas del orden del 60%, pero antes el 48% de su deuda provenía de deuda financiera. Ahora es el 41%, están utilizando menos la deuda financiera, pagan menos intereses, pero están apalancando es más con el proveedor. ¿Cuál es el reto? Es que la deuda que tienen, si bien la han disminuido, con el nivel que están presentando en EBITDA, nos está mostrando que se tardarían alrededor de 4,6 años para poder pagar su endeudamiento financiero. Esto pasa en textil y algo muy parecido pasa en calzado y marroquinería. En calzado y marroquinería las empresas del sector calzado están siendo eficientes en sus costos, los mejoran esos márgenes, pero en el EBITDA se empiezan a deteriorar, es decir, no logran alivianar su estructura en los gastos operacionales. Lo mismo termina ocurriendo un poco con los inventarios, altas exigencias de inventario del orden de los 157 días, y si bien han disminuido su endeudamiento, la deuda financiera que tienen con las utilidades que generan se tardarían de alrededor de 5,5 años. Una vez entendido esto, entonces, ¿a dónde van los retos? O hacia dónde vamos a apuntarle en el sector. Entonces, un poquito riesgos y tendencias del sector. Nosotros desde sectorial lo que hacemos para mirar un poco las tendencias hacia futuro es utilizar un indicador que se llama índice de riesgo sectorial. Lo que hace el índice de riesgo sectorial es generar una calificación que va de 0 a 100 puntos. 100 puntos quiere decir un excelente desempeño, 0 puntos quiere decir un deficiente desempeño. Si esa calificación crece, es que la tendencia a que la situación mejore en el sector va a ser favorable, hay una mayor posibilidad de mejoras en el sector. Resulta, si uno analiza nuestro sistema, el sistema moda, pues ¿de quién dependemos? De una variable de comercio, una variable que le apunta hacia el consumidor. Esa variable está en 69 puntos, ¿sí? Y esta ha sido su tendencia de crecimiento. Entonces nos está mostrando que el consumidor cada vez más está en capacidad de adquirir los productos, y hay una señal muy positiva, es que el consumidor cuando está en el mercado lo primero que adquiere es alimentos, transporte. Una vez tiene satisfecho esas necesidades, empieza a pensar en fortalecer salud, en fortalecer educación, recreación y la parte de moda. Y como lo veíamos anteriormente, moda está creciendo a una tasa del 6,9%. Y esta tendencia nos va a marcar que la demanda desde el consumidor va a seguir creciendo. ¿Qué nos ratifica esto un poco? El índice de confianza comercial. Estos son datos de Fedesarrollo. Ese índice de confianza comercial lo que nos indica es una encuesta que le preguntan a los comercializadores si en los próximos meses están viendo que se va a vender más o que se va a vender menos. Si el indicador se pone positivo, es que la respuesta es favorable, se va a vender mucho más en los próximos 12 meses. Y eso es lo que nos está mostrando desde comercio. Si hacemos el mismo análisis con industria, estamos encontrando que el índice de confianza industrial nos marca 7,13 puntos. Es superior a lo que estábamos viendo en el año anterior. Entonces también desde la industria vamos a tener unos mejores comportamientos, y esas finanzas que veíamos anteriormente, que levemente han mejorado, tendrían una mayor consolidación en este periodo. Finalmente, los 4 elementos que nosotros vemos claves en la dinámica del sector que apoyarían su desarrollo. Un tema muy clave en Industria 4.0. Industria 4.0 en 2 principales elementos. Lo que tiene que ver con impresión 3D y realidad aumentada. Esos 2 elementos generarían grandes dinámicas en nuestro sector, y sobre todo en un tema asociado al ahorro de costos, a menos desperdicios, y de ahí también un impacto en el medio ambiente, con un consumidor que es más consciente de este elemento ambiental. Y ahí vemos materias primas como el poliéster certificado, papel y cartón certificado, plantaciones de algodón con buenas prácticas, cuero de Leather Working Group, como 4 elementos en materias primas claves.
Fortalecimiento industrial, lo vimos recientemente con el sello CAN, que nos va a permitir exportar en una mejor medida o con mayor nivel de dinámica. Y un último elemento en nuestro país es el desarrollo del plan algodonero. Ese desarrollo del plan algodonero lo que implica es que nosotros tenemos en nuestro país alrededor de 10.000 hectáreas sembradas en algodón. El objetivo desde el Ministerio de Agricultura es que lleguemos a 50.000 hectáreas sembradas en algodón. ¿Eso qué nos puede permitir? Que nuestras importaciones de hilo, que son del orden del 75%, los podamos disminuir haciendo una adquisición local y ahí poder fortalecer nuestra estructura de costos. Es entonces el análisis global que estamos viendo desde sector y en lo que estamos viendo en particular de las variables que van a incidir en nuestros negocios, en el sistema de moda, de cara en este 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por conectar conocimiento y hacer vibrar el sistema moda. Para valorar cualitativamente y conectar preguntas, planteamientos y respuestas que comportan una postura, le damos la bienvenida a la del Grupo de Investigación en Estudios Empresariales del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenas tardes. Mientras que estaba escuchando la conferencia, o sea, uno con todos los datos que estaban allí, ¿cierto? Y todas las preguntas que se iban presentando, todas pues en el orden, podríamos catalogarlo en el orden de lo económico, pues cuál elemento tuvo mayor incidencia, de Venezuela, la gobernabilidad, teniendo en cuenta el 2019, qué es lo que depara el 2020, si vamos a crecer, o sea, si estamos en capacidad de crecer o no, cuál es la participación del sector de la moda en la economía y cómo se encuentran las finanzas, y también pues viendo las respuestas que se iban dando. Estaba recordando o sea, me concentré principalmente, era como si estuviera en cámara lenta mientras que iba escuchando. Los datos eran, de cierta manera, alentaban, ¿cierto? Porque pues, se dice, podríamos crecer, cuál es el contexto, o sea, todo el recorrido, la línea del tiempo que se planteaba, que si se han recuperado las finanzas, entonces pensar y ver que se han recuperado levemente, o sea, todo esto de una u otra manera alienta. Sin embargo, como les decía, parecía como si fuera en cámara lenta, porque mi atención se quedaba, puede ser también por mi formación o por mi quehacer docente, se quedaba en el tema de Venezuela y la gobernabilidad, ¿cierto? Que prácticamente lo pienso como elementos que marcarían las otras preguntas y los otros aspectos que se tocaban en la conferencia. Venezuela, pues, con todo el efecto de la migración frente a Colombia, no es nuevo hablar de migraciones, pero tal vez para Colombia sí es mucho más reciente hablar de migraciones, y el tema de la gobernabilidad, que tiene que ver con todo lo que son las instituciones. Cuando hablamos de gobernabilidad, o sea, no es solamente el gobierno, sino que es el conjunto en lo que está implícito la gobernanza. Y en esa gobernanza, pues una parte, pues estará el gobierno, está el Estado, pero también estamos cada uno de nosotros como ciudadanos, y están otras instituciones del orden gubernamental, privado y entes pues que no son entes privados, como los llamamos sin ánimo de lucro. Sin embargo, quería detenerme en esto de Venezuela. Les decía que tal vez nosotros
no estamos tan preparados frente a las migraciones, y esto tiene que ver con algún proyecto, uno de los proyectos en los cuales he estado participando, además de que yo soy casada con venezolano, mi hija es colombo-italo-venezolana y viví en Venezuela. Llegué a Venezuela cuando prácticamente lo de la casa que a Chávez pues se lo habían llevado y todo esto, o sea, de alguna manera viví la crisis venezolana. Mi hija viaja a Venezuela casi que cada año y he ido de alguna manera viendo a través de familiares, sus hermanos, su papá, sus tíos, sus tías, he ido sintiendo tal vez de forma distinta. Soy colombiana, no tengo ni nacionalidad italiana ni nacionalidad venezolana, pero pues sí he tenido digamos, la gloria de haber podido vivir, estar allí y conocer y seguir de alguna manera conociendo. Entonces, en el momento en que yo trabajé, por ejemplo, en Venezuela, en la empresa y también en uno de los proyectos que venimos adelantando, veíamos que en las empresas venezolanas veía que en la empresa venezolana era muy común ver personas de otras partes. De igual manera salir a las calles y entonces las panaderías se entienden como que son portuguesas, italianas. Tú encuentras, bueno, ahora pues ya es muy distinto, pero entonces todo lo que es la repostería, la panadería, como les digo, italiana, portuguesa, en las empresas hay personas de distintas nacionalidades. Es algo para lo cual, inclusive en lo cual una de las personas que entrevistábamos, que estudia actualmente en Bolivariana, ella era gerente de un banco y ella nos decía, o sea, nosotros en el banco teníamos muchas personas de distintas nacionalidades, pero entonces cuando ella está en la universidad y dice que es venezolana, se vuelve un poco exótico, porque es raro o la gente quisiera saber, no sé si es exótico o de alguna manera morboso, saber qué es lo que está pasando en Venezuela y que les aclararan qué es lo que pasa en Venezuela. Esto de alguna manera nos muestra, o yo hago una lectura en que sí estamos, nos parece interesante la migración, pero nos parece muy interesante la migración de europeos, la migración de norteamericanos, pero la migración del venezolano tal vez no, ¿cierto? Eso como que no, porque pues finalmente estamos luchando, seguramente es por algo que es el trabajo. Entonces, muy bueno todo lo que usted sabe, lo que sabe hacer y demás, pero quédese allá. Pero no se venga para acá a tratar de desestabilizar también el país. Eso es cierto, eso habla de la gobernabilidad, de esos puntos que ustedes inclusive respondían al inicio, porque hay unos vacíos institucionales, como también habrían unos vacíos culturales que no nos han permitido, y puede que nos demoremos un rato, acoger este fenómeno migratorio de manera distinta. Dentro de esa gobernabilidad también estamos nosotros, ¿cierto? Que tanto podríamos ir modificando o de alguna manera imprimiendo un poco de generosidad, pero no de limosna, sino de generosidad en la mirada, en cómo vemos a esta otra persona que es migrante. Les cuento que particularmente, por ejemplo, a mí me llama la atención la migración, pero tengo muchas personas que no están de acuerdo con esa migración. Pero creo que pues el punto no es estar de acuerdo o en desacuerdo, sino tratar de ver salidas. Y también quería de acá, o sea, para terminar pues mi intervención, traer unas palabras de la Bienal de Venecia que se concentró esto fue pues en junio del año pasado, en la exposición de la Bienal de Venecia, que se concentró en la idea de las migraciones y moda, qué relación tiene la migración y la moda. Y pues tomarme el derecho de citar estas palabras. Entonces dice, cuando el hogar se convierte en un lugar extraño, las prendas son el vestigio que llevamos puesto.
La moda, además de comunicar, puede contribuir a reparar el tejido social a partir de la generación de trabajo digno e inclusivo. El trabajador es quizás el refugio más deseado, el trabajo es quizás el refugio más deseado por quienes buscan una vida mejor y muchas veces una vida posible. Esto fue en la Bienal de Venecia, el objetivo era relación, migración y moda. O sea que estamos en la línea que es, ¿sí? O sea, moda, migración, Venezuela, gobernabilidad y todo lo demás, pero principalmente pues ese primer punto que me parece que es la cuna de todo lo otro, están en relación, es una relación sistémica. Muchas gracias. Claudia, gracias por escribir junto a nosotros el futuro del negocio de la moda. Los invitamos a permanecer en el auditorio para continuar con la conferencia Migración y Empleo hacia una Fernanda Calderón, que iniciará en contados minutos. Una conferencia que aborda el contexto de la migración en Colombia, retos y oportunidades en materia de inclusión y brinda pautas y recomendaciones para promover políticas organizacionales que contribuyan a la construcción de una sociedad más incluyente, más equitativa, con menos desempleo